para mí el riesgo no es cuánta plata estoy dispuesto a perder. Para mí el riesgo es cuánto tiempo estoy con una posición abierta en el mercado. El trading es una disciplina de alto rendimiento mental, más que cualquier otra cosa. Eso es el trading. El miedo es la clave del trading cuando uno tiene una receta y no es capaz de seguirla. No hay otra respuesta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mente de Inversionista, el podcast en donde nos tratamos de meter en la mente de cada uno de nuestros invitados. En esta oportunidad, Felipe Millar, un gran trader que conocemos muy de cerca porque también es uno de los socios de Patrimor, así que estaremos hablando de esta historia muy interesante, quizás menos convencional, desde un mundo que es complejo, que se habla mucho de este mundo del trading, de invertir, comprar, vender, y en realidad tiene hartas complejidades y por supuesto, qué mejor que entrevistar a Felipe. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, bienvenido ¿qué tal? también. Hola Felipe. Chiquillos, ¿cómo están? Muchas gracias Sergio, muchas gracias Peña por la invitación. Agradecido Encantado. de estar acá y compartir este podcast con ustedes. Bien, partamos desde los inicios. Tu profesión, tu historia quizás inicial antes de lo que fue este mundo de la inversión. Bueno, estudié ingeniería civil, esa es mi formación profesional. Trabajé durante prácticamente toda la universidad en el rubro de la construcción. Tuve ahí un mentor que me tomó y me llevó de la manito, se podría decir. Y nada, después de terminar la universidad, hice un par de emprendimientos ligados al rubro, que no me fue muy bien, de hecho quebré en menos de un año. Así que, nada, tuve experiencia en el rubro y en función de eso también empecé a ver qué más o qué otras cosas podía hacer. Siempre tuve el ímpetu emprendedor. O sea, traté siempre de buscar alternativas que no fuese emplearme en algo, sino que tratar de buscar mis propias alternativas o crear mis propios recursos. fuentes de ingreso. Claro. Oye, Felipe, y bueno, hay una historia bien interesante que es tu historia en el póker y que tiene mucha relación con el mundo del trading. Lo hemos hablado muchas veces y creo que es súper importante que cuente un poquito cuál fue esa historia, en qué edad más o menos y cómo se conecta posteriormente con este mundo de las inversiones. Creo que debo haber tenido, no sé, 25, 26 años. ¿Estando ya en la universidad o después? No, ya estaba en la universidad. Ya. De hecho, cuando ya estaba saliendo de la universidad, de hecho, ya estaba trabajando. Yo siempre he sido muy bueno para leer, muy bueno para estudiar. Y siempre me ha gustado aprender cosas y por X razón empecé a meterme en el mundo del póker, específicamente en la modalidad Texas Hold'em. Empecé a leer muchos libros de estrategias, empecé a jugar mucho, tanto en línea como en vivo. Y en un determinado momento empecé a ganar más dinero jugando póker que trabajando. Y ahí vino el bichito de, ok, ¿qué hago con la plata que tengo en la cuenta corriente? Y lo típico, fondos mutuos, cuenta 2 de la AFP, empecé a de una u otra forma investigar y tratar de obtener información acerca de cómo podía autogestionar mi dinero. Perfecto. Ese fue como Para que no quede estancado y que en la cuenta corriente por mientras no lo estás exacto, usando. entonces del póker tengo muy buenas lecciones, porque una de las principales como claves que uno necesita saber es la disciplina. O sea, uno debe ser extremadamente disciplinado a una estrategia de juego. Y lo segundo, la gestión del dinero. O sea, uno no puede estar jugando más dinero del que tiene. O sea, No. hay que tener como esa combinación entre, ok, tengo una determinada habilidad, me puedo enfrentar contra jugadores de determinado nivel que estén dentro de los rangos de dinero que puedo poner en riesgo. Exacto. Entonces, ahí fue como el salto entre, ok, el póker tiene una base muy sólida con respecto a gestión de riesgo y disciplina, y empecé a investigar y me di cuenta que el trading era exactamente lo mismo. ¿Y cuál fue el punto donde hice el cambio? Es que en el póker afecta mucho la varianza a corto plazo. Uno puede ir a un torneo que son
no sé, 3 días de juego y en una jugada que efectivamente tenía la mayor probabilidad de ganar, le sale la carta a tu oponente y termina fuera del torneo y así esperar otro viaje, otra oportunidad de intentarlo. En el trading, cuando uno tiene cosas más medidas o certezas medidas, uno logra reducir un poco la varianza. Porque ya tienes súper claro cuáles son las probabilidades de éxito de ganar o perder en función de una determinada estrategia que ya tienes estudiada. Oh, perfecto. Y es más fácil repetir el N. Que ahí hay algo interesante que dijiste que quizás hay que hacerle doble clic, que es el fracaso. El inversionista común y corriente cree que en inversiones uno siempre tiene que ganar. El 100% de las veces que uno invierte tiene que partir el día 1 ganando. Así es. Y esa no es la realidad. Así es. ¿Cómo podría hacerle doble clic asemejando esto al póker o a tu ahora paso a las inversiones? Al manejo de las probabilidades, en definitiva. Al final es eso, porque cuando uno hace trading, generalmente uno tiene certezas sobre qué es lo que puede ocurrir en función de los patrones que uno ha estudiado y que se están representando en el mercado. Al final lo que uno hace cuando, sobre todo, se hace day trading es reaccionar a los patrones que se están dando en un determinado escenario, en una determinada situación, y lo que uno hace no es predecir qué es lo que va a ocurrir, está ocurriendo tal cosa que ya ha ocurrido antes, de acuerdo a lo que uno ha estudiado o las estrategias que uno tiene backtesteadas. Por lo tanto, uno sabe que con una determinada probabilidad va a ocurrir una determinada cosa. Nunca es un 100%. Generalmente, cuando se diseñan modelos, entre un 52 o un 60% es como la probabilidad de éxito que tiene a largo plazo un trade de salir bien o mal. Por lo tanto, lo que hay que hacer es controlar las expectativas, entender los riesgos que uno está asumiendo, asumir ese riesgo, y al asumir ese riesgo ya el miedo desaparece. Que al final eso es lo que generalmente le afecta a la gente que está como recién integrándose en este mundo del trading. Oh. El abrir operaciones en el mercado financiero, una cosa es antes de hacerlo y otra cosa es cuando ya está surfeando una ola. Es convivir con esa emoción, porque finalmente la mayoría de las profesiones te pega mucho el fracaso. Y acá el fracaso, como estás diciendo tú, el 45% de las veces el fracaso. Que tenés que convivir todos los días, muchas veces en el día con el fracaso, y despertarte al otro día para que seguramente fracasar. Pero en el largo plazo es el éxito. Eso es muy distinto al día a día de la mayoría de las personas que no convive. O sea, pensemos en un médico. Fracasa y se nos muere el paciente. Exacto. Un abogado fracasa, el gallo se les va a juicio y quedó en la cárcel. Tú estás ahí todo el día acostumbrado a convivir con ese fracaso. Sí, ahí un par de paréntesis, porque eso conecta muy bien precisamente con la esencia de este podcast, que es hablar de la mente del inversionista. Y el mundo de la inversión, y en particular el mundo del trading, es extremadamente muy mental, así que ya vamos para allá. Pero antes de que avancemos, hacer mención a un libro que me encanta, que es Leones contra Gacela, que en ese libro, José Luis Cárpatos habla de su historia también en el mundo del blackjack. Entonces, por eso este tema de las probabilidades, este tema de la estrategia es tan importante, y por eso que creo que en tu historia de vida juega un rol tan importante esa conexión. Así que eso con las probabilidades. Y por lo tanto también el tema del mundo del trading en general es algo que nosotros no lo propiciamos a nuestros clientes, pero nuestros clientes de todas formas igual uno que otro lo hace, y esto anda dando vueltas mucho en las redes, y se habla mucho del trading, y hay mucho humo también en el mundo del trading. Eso, nosotros te conocemos bien y sabemos que hay mucha experiencia, un track record positivo, y por lo tanto es difícil encontrar esas cualidades o esas características en alguien. Así que habiendo hecho todo eso, no lo quise hacer al inicio porque era muy latero la presentación, pero conectando con lo que ya hemos hablado, pasemos a hablar de ese desafío mental en el día a día, de estar abriendo posiciones, cerrando posiciones y tener constantemente jornadas muy desafiantes. Mira, para mí, y esta es mi opinión, el trading es una disciplina de alto rendimiento mental, más que cualquier otra cosa. Eso es el trading. Uno puede tener cualquier estrategia, hay mucho contenido hoy día en redes sociales, mucho contenido que
cualquier persona podría acceder y empezar a educarse, pero es muy distinto leer, estudiar algo, ser consciente de lo que está estudiando y aplicarlo. Es muy, muy difícil hacerlo, porque perfectamente uno lo puede hacer una o dos veces, pero si el objetivo es vivir del trading, hay que hacerlo consistentemente en el tiempo. Y eso es lo difícil, eso es lo más difícil. De una u otra manera va contra la naturaleza humana ser disciplinado. O sea, el objetivo de la gente que hace trading todos los días es tratar de cometer la menor cantidad de errores posible, porque al final uno está expuesto a eso todos los días. Independiente que uno tenga modelos que hay que seguirlos y hay que seguir las reglas que uno mismo se ha impuesto o lo que uno mismo ha diseñado, lo que yo hago en conjunto con el equipo que trabajo es tanto desarrollar modelos que entramos a mercado con reglas muy claras, pero también hacemos mucho trading discrecional, que es tratar de tirar ideas, tirar hipótesis, ir testeándolas para después modelarlas y efectivamente backtestearlas y tener certezas medidas de, ok, ¿tenemos una probabilidad de ganar o no? Eso es súper importante y lo hemos hablado mucho. En general, uno cuando se mete al mundo de la inversión es mucho de la tincada. Y es natural que uno al inicio lo haga. Pero con el paso del tiempo, el éxito y esa consistencia en el tiempo requiere datos súper concretos que uno pueda medir y de esa manera lograr esa consistencia. Y ahí juega un rol súper importante esta empresa, que eres fundador, QRT, así que cuéntanos un poquito qué es lo que hacen y cómo se relaciona esto con tu día a día. Ya, mira, aquí voy a hacer un link en función de cómo partimos la conversación. El punto que yo me di cuenta cuando jugaba póker es que efectivamente lo que estaba tratando de hacer no era jugar cartas, lo que yo estaba tratando de hacer era jugar contra las personas que estaban sentadas en una mesa. Por lo tanto, lo que estaba haciendo en una mesa de póker era analizar el comportamiento humano y tratar de diseñar una estrategia ante cada oponente que tenía en función de cuál era su comportamiento. Por lo tanto, el objetivo que yo hice en el trading fue, ok, voy a entender que en los mercados financieros lo que uno está estudiando es el comportamiento humano, el comportamiento de masa, de la psicología de masas. Y de una u otra manera, cuando fundé la empresa, lo que estaba tratando de hacer era expandir mi capacidad de reconocer patrones. Entonces, el objetivo que nosotros tenemos en QRT es analizar el comportamiento humano no solo en mercados financieros, sino que en otras industrias también, utilizando obviamente inteligencia artificial. Entonces, el equipo que nosotros hoy día hemos compuesto se basa de mentes brillantes que están tratando de desarrollar estudios en función de las cosas que necesitamos tanto en trading como las demás cosas o demás líneas de negocio que podemos investigar. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿No? Te estaba dejando el paso. Que te veía ahí con una... Sí, no. Bueno, ya te conocimos, ya sabemos lo que están haciendo hoy en día y hablamos un poquito de la mentalidad. Y yo creo que cualquier persona que ya haya invertido y ha tenido éxito o fracasos, y eso depende mucho de cada persona, qué es lo que sea un éxito o un fracaso en términos de inversiones. Hay personas que ven que su cuenta cae en 1.000 pesos, 2.000 pesos y sufren, lo pasan muy mal. Por lo tanto, esto es muy personal. Pero teniendo en cuenta que es una manera de vivir, de cierta manera, muy mental, ¿qué nos puedes aconsejar a cualquier inversionista, la verdad? ¿Cómo poder trabajar esa mente, cómo aquietarla, cómo que no sea tan incidente a la hora de tomar decisiones? Y ya sea lo que siempre sabemos y siempre se habla en el mundo de las inversiones, el miedo y la codicia, que son tan importantes, tan presentes en las decisiones que tomamos día a día. Bueno, va a depender del perfil de las personas. O sea, si hay gente que quiere invertir de manera como más, llamémosle tranquila, hacer operaciones de mayor duración, etc., probablemente no va a ser tan complicado. Es cosa de, si lo va a hacer de manera autogestionada, entender bien en qué instrumentos de inversión está metiendo las lucas, entender cuál es la volatilidad que tienen esos instrumentos, eso es la clave, porque al final es distinto meter dinero
sin saber dónde uno está metiendo efectivamente. Es que a eso voy, porque muchas veces pasa eso, de que a pesar de que uno crea en algo tan básico que todos deberíamos hacer, de analizar la volatilidad, conocer nuestro perfil de riesgo, al final igual nosotros podemos tomar decisiones que de cierta manera no estamos acostumbrados a vivirlas, porque nunca lo hemos hecho. Una persona que comienza a invertir a los 45 años y ve que sus acciones caen, lo va a pasar mal igual. Entonces, ¿qué consejo le podemos dar a una persona que, independiente de lo activa o no que sea, siempre va a pasar por estas situaciones? O sea, aquí no conocemos a más de alguna persona que comenzó a invertir tarde y está eufórico porque está ganando un poco de plata con sus acciones, o está absolutamente deprimido porque está cayendo su fondo. Entonces, eso es algo súper natural a la hora de invertir. ¿Qué podríamos recomendarle a una persona en cualquier condición? ¿Cómo manejar eso? Ya. Lo que hay de decir, las emociones hay que entenderlas. Hay que entender qué es lo que pasa en nuestra mente y cómo se ve reflejado las cosas que pensamos fisiológicamente hablando en nuestro cuerpo, que nos van a hacer sentir bien o mal con una determinada posición en el mercado. De hecho, la gente que hace trading, el hecho de incluso no estar con una posición abierta, ya te genera sensaciones. Entonces, si alguien quiere hacer trading de una manera ya sea activa o menos activa, lo que hay que partir sabiendo es que vamos a estar en una constante lucha contra nosotros mismos. Perfecto. Es la base. O sea, el principal enemigo que tenemos no es el mercado, somos nosotros mismos. Vamos a sentir muchas cosas a medida que veamos esa cuenta moverse. Exactamente. Entonces, el objetivo inicial, yo muchas veces cuando converso con alguien que está partiendo en hacer trading propiamente tal, les digo, la estrategia de trading da exactamente lo mismo. Lo que importa es entenderte a ti mismo, saber cómo vas a reaccionar ante una determinada situación y saber si estás es posible que la aceptes. Claro. Exacto. Oye, ¿y ahí qué? Porque cualquier persona que nos está escuchando dice, ¿me calza? O sea, ¿quién va a decir no me suena esto? Pero ¿cómo lo aplico? Porque al final es difícil hacer ese trabajo de conocerse, entender las expectativas. ¿Cuáles crees que pueden ser los primeros pasos para poder empezar en ese proceso, que es bien distinto a agarrar un libro de trading? Porque finalmente ahí uno no encuentra la receta. Y es más difícil encontrar alguien que te hable de este proceso más mental de trabajo. Mira, efectivamente es muy difícil porque se necesita tiempo. Se necesita tiempo y vivir muchas situaciones para entender cómo vas a reaccionar. O sea, la persona que puede pensar que hacer trading es fácil y de la noche a la mañana uno puede ser rentable o consistente en el tiempo, lamentablemente no es así. Es un proceso que se demora años y a medida que uno va viviendo más situaciones y va obviamente desarrollando ideas de trading o desarrollando sus propias estrategias en función de cuál sea su perfil, se va a ir adaptando y se va a ir acomodando a esas sensaciones que va a tener en el día a día. Entonces, claro, por lo menos en mi caso, cada vez que tengo un mal día o que tengo un buen día, generalmente busco un libro, trato de leer, qué es lo que me está pasando en función de las cosas que estoy viviendo para entender efectivamente cómo funciona mi cabeza. Porque las estrategias de trading están. Chao. No hay que inventar la rueda. Si lo que es Eso difícil, ya está. Lo que es difícil es seguirlas consistentemente en el tiempo, a pesar de que existan momentos donde no está funcionando. Oye, y para alguien que nos está escuchando también suena como... Y a mí me ha pasado muchas veces que también me lo cuestiono. Si hay una estrategia, o sea, y es obvia la respuesta, pero quiero escucharla desde tu punto. Está la receta, como cuando uno cocina. Hay que hacer esto, esto, esto. ¿Por qué falla uno? ¿Se le gustaría seguir la receta? En tu experiencia, ¿cuáles han sido esos momentos que uno dice, oye, ¿sabes que me desvié por a veces motivo? ¿Cuáles son esos ejemplos y por qué? Que es algo demasiado natural, y lo hemos dicho ahora en este capítulo, que pasa mucho, pero uno cuando lo mira desde afuera y no lo prueba, por así decirlo, dice, pero si está así, ¿por qué falla? O sea, ¿por qué te saliste de la estrategia? Como tan natural pensar así, siendo que en la experiencia al final lo más probable es que uno se salga y no siga la receta. ¿Por qué crees que se pasan esas cosas y en tu experiencia cuáles han sido normalmente esos gatillantes, por ejemplo? El miedo. El miedo es la clave del trading cuando uno tiene una receta y no es capaz de seguirla.
No hay otra respuesta. Cuando tienes miedo de seguir tus propias reglas, es porque todavía no tienes la capacidad de hacerlo. Ah. Hay un momento donde, efectivamente, y lo comenté antes, asumes el riesgo, entiendes el riesgo, y de esa manera limitas el miedo. Pero siempre está. O sea, constantemente uno está luchando contra sí mismo de tengo que tomar una posición o no, o tengo que cerrar una posición o no, o tengo que dejar correr una posición ganadora sin pensar que se me va a ir la ganancia por entre medio de los dedos. El miedo es la clave. Y para aquietar ese miedo, para controlarlo, no hay mejor receta de cierta manera que tener una estrategia. Tener una receta de cierta Certezas. manera. Claro, que teniendo esas certezas, teniendo esas probabilidades a tu favor y te permiten ganar más confianza en definitiva. Exacto. Y eso se conecta mucho con lo que nosotros hacemos en el día a día, que obviamente los clientes nuestros no hacen trading, pero nosotros le damos planificación, que es una estrategia, y esa estrategia le da certeza en la construcción de patrimonio finalmente. Correcto. Que se alinea finalmente, a mí siempre me da risa que muchas cosas que uno va viendo en este mundo son todas la misma idea transversal y aplicada de forma distinta, pero el trading, la filosofía, la manera de trabajar y la transversalidad con que se tiene que hacer el día a día es lo mismo que una persona que quiere hacer crecer su patrimonio y lograr sus metas. Obviamente no va a estar en el mercado transando todos los días, pero tendría que trabajar de la misma forma para lograr su objetivo, que es disciplina, tener una estrategia, conocer cuáles son las probabilidades de fracaso y éxito, qué es lo que va a pasar, cuáles son los diferentes escenarios probabilísticos, y de esa forma llegar a las metas. Que son distintos después el output, pero en el input es el mismo. Claro, y por eso es tan importante tener la experiencia de alguien que todo ese proceso que una persona quizás más tradicional y un típico cliente nuestro que arma un portafolio de inversión, invierte a largo plazo, tiene un departamento, ahorra, etc. Esa exigencia mental es menor en el tiempo. Exacto. Para ti esas decisiones son varias veces durante un solo día. Exactamente. Entonces, mucho más exigente y por ende es mucho más mental el trabajo que hay que hacer. De hecho, en el día a día hay procesos que de una u otra forma yo sigo para entrar en un estado mental que me permita hacer trading, y si no logro entrar en ese estado mental, no puedo hacerlo. Y no hago trading, hay trading todos los días. ¿Cómo parte ese día a día? Pues y ahí, para quien nos está escuchando, tu día parte 7, 6 de la mañana, y ya estás empezando a mentalizarte para cuando abren los mercados y ya estar sentado a las 8 de la mañana en la silla y súper enfocado. ¿Cómo es ese comienzo mañana que es la parte más power de tu día a día? Mira, hoy en día, claro, la jornada para mí parte generalmente a las 7 de la mañana, 7 y media. Hay veces que me despierto más temprano, me pongo a leer a veces. Llegar a la oficina temprano y tratar de estar tranquilo antes de una sesión de trading te ayuda a mantener tu concentración fina. Cuando parte una jornada, independiente tenga posición abierta o no, ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, generalmente cuando parte una jornada y esa jornada parte positiva, tengo que tratar de sacarle el máximo provecho y tratar de entrar en ese estado mental que es necesario para hacer trading discrecional sobre todo, y hacer lo que hay que hacer. O sea, generalmente nosotros en la oficina tenemos un plan que diseñamos en las mañanas y durante la jornada tenemos que tratar de seguirlo. Y si yo no puedo, probablemente Jorge, que es el trader que trabaja conmigo, va a hacer el plan si es que yo no lo puedo hacer. Porque es muy difícil hacerlo consistentemente en el tiempo. Exacto, porque es muy desgastante mentalmente también. Exactamente, entonces hay momentos donde efectivamente lo que hay que hacer es apagar el computador, irse a tomar un café y hacer otras cosas. Sí. ¿Cómo identificáis esos procesos? Que eso también ya va como, no solamente como recomendación de inversión va más a la vida. ¿Cómo identificáis o cómo eres consciente de esos minutos de desgaste? Y te decís, ¿sabes qué? Oye, stop, como dijiste recién, cierro el computador y me voy a tomar un café. Pasa el trading, pero pasa el que está en el trabajo o el que está llegando de la pega con la familia. O sea, también es un consejo que también se aplica a muchas aristas del día a día. Sí. ¿Cómo mentalmente así ese trabajo va a decir, oye, sé que me estoy dando cuenta que hasta acá nomás tengo que llegar,
Porque sé que la voy a fregar en algún ámbito. Mira, hoy día en cualquier ámbito de la vida el estrés es constante, en cualquier profesión, en cualquier situación del día a día la gente está expuesta a estrés. En el trading el estrés es necesario porque es lo que te permite estar alerta. Por lo tanto, generalmente cuando hay una sesión que no es positiva o que no están resultando las cosas, ese estrés se siente y mentalmente se producen algunos procesos que efectivamente te nublan la toma de decisiones. Generalmente la toma de decisiones debiese ser fluida, debiese ser limpia. Uno no debiese cuestionarse si voy a comprar o voy a vender una determinada acción o instrumento financiero. Solo se hace. Cuando ya se está cuestionando mucho si lo tengo que hacer o no, si perdí la anterior, no quiero perder esta, o ya gané mucho en la anterior, quizás no quiero dejar plata en la mesa. Ese tipo de cuestionamientos, que son pensamientos que se cruzan en la cabeza en el día a día, cuando son demasiado potentes, lo mejor es apagar el computador y irse a tomar café. Bien. Oye, vamos a cambiar de tema, pero obviamente todo relacionado. Una sección que a muchos les ha gustado, que son los aciertos y los errores. Y partamos por un error doloroso que quizás te marcó, algo que viviste en algún minuto y que aprendiste seguramente. Estoy expuesto constantemente a errores, entonces, o más que errores, pérdidas, porque Claro. al final yo me imagino que Claro. a eso te refieres. No, sí, o sea, en el sentido de que algo que te haya marcado de cierta manera, un fracaso como potente, algo que realmente tú te acuerdes rápidamente de ese momento en donde dijiste, pues Mira, podría haber sido diferente. Me acuerdo hace muchos años atrás, cuando con un amigo trabajábamos en función de armar un pequeño fondo de inversión y tener un par de cuentas que estábamos operando en plataformas de contratos por diferencia, utilizando las estrategias que yo usaba en el día a día. Claro, ese tipo de estrategia estaba diseñado para mí, para mi perfil de riesgo, para mi guata. Y claro, efectivamente cuando habían operaciones negativas o me comía un Black Swan en contra, para mí era parte del juego, pero no así para el resto de las personas que de una u otra forma estaban participando en el proyecto que estábamos creando. Entonces, ahí yo te diría que fue la primera vez que me di cuenta que efectivamente quizás si iba a vivir del trading, no podía vivir pensando en que quizás lo iba a hacer con más gente, sino que tenía que hacerlo por mí mismo, porque las cosas que estaba desarrollando eran para mí. Por lo tanto, el principal error que en ese momento me di cuenta y que saqué una conclusión fue los modelos que diseñe con la gestión de riesgo que voy a utilizar van a ser en función de lo que yo estoy dispuesto a soportar. Es clave ese tema. Para nosotros como asesores es muy complicado tratar de convivir con poder recomendar sin pasar a llevar esa esencia, porque finalmente el mundo de las inversiones es muy volátil, tanto en emociones como en resultados finalmente. Y nosotros en el día a día estamos expuestos a tener que hacer esa pega, pero siempre tratando de minimizar al máximo esos riesgos, porque sabemos que justamente es muy probable que mucha gente, que si no controlamos eso, pueda pasar lo que te pasó a ti. Claro. Que es que la gente tiene una expectativa y en primera instancia, cuando todo es bonito, dice, no, si yo aguanto, no, si yo no tengo problemas, parte perdiendo 2 pesos, oye, ¿qué pasó acá? Y es la realidad de toda la gente, Claro. Es la realidad humana, y no tiene nada de malo, pero es muy importante ser consciente de eso. Y son los perfiles de riesgo, que no necesariamente son 3, que son los típicos que se perfilan, que el agresivo, el moderado, el balanceado. No, pueden haber 7, porque hay diferentes niveles de riesgo, diferentes niveles de conservadurismo. Entonces, Y cambian el tiempo. Y cambian el tiempo, y depende de muchas cosas. Entonces, ahí es súper importante a nosotros conocer bien a las personas y tratar de sugerirle, acompañarlo en ese perfil lo más preciso posible. Yo creo que ahí lo hablamos un rato, pero es súper importante tener la experiencia de uno y saber uno dónde le aprieta el zapato, cuál es ese perfil de riesgo máximo a tolerar eventualmente. Y ahí también es súper importante el tema de la educación financiera. O sea, entender que existen distintos tipos de instrumentos financieros en los cuales uno puede meter plata y va a estar expuesto en función de si son o no volátiles, si son o no líquidos, si son o no
instrumentos de inversión apalancados, etcétera, etcétera. O sea, la educación financiera es clave en ese punto que tú estás mencionando. Sí, totalmente. Oye, Felipe, y acierto, éxito, alguna inversión, algo que... Un día de trading que dijiste, Claro. mi máximo de... Claro, que algún gapeo debe ser el... No, pero algo que también, quizás volviendo a lo mismo, seguramente has tenido muy buenos días, muchos, pero eso es lo normal de cierta manera. Pero algo que te haga recordar que tú digas, "Ay, que esto realmente hizo una diferencia". Mira, yo me acuerdo el año 2022, cuando el dólar en particular estaba muy volátil, cuando llegó a 1.000 pesos y estuvo sobre casi los 1.060 pesos. En ese periodo había una volatilidad extrema. Y lo que en ese momento a mí me sirvió fue efectivamente poner a prueba todo lo que había diseñado 10 años hacia atrás y ponerme a prueba a mí mismo para ver si podía seguir mis propias reglas sin importar la extremada volatilidad que existía en ese momento. Claro, paréntesis ahí, la volatilidad extrema es que el dólar se mueva día a día un 2, un 3%, es decir, estamos hablando de 20 pesos, 30 pesos en un día como si nada. Exactamente. Entonces, y eso súmale el apalancamiento que convierte cualquier tipo de trade en... Mucha plata, mucha ganancia o mucha pérdida. Exactamente. Entonces, si bien el dólar en particular lo vengo mirando hace muchos años, recuerdo que en ese periodo estaba haciendo lo mismo que había hecho siempre, solo con mayores rangos de movimiento. Por lo tanto, yo tenía que seguir las estrategias que había diseñado y efectivamente, habían días que ganaba más dinero y había días que perdía más dinero por esta volatilidad. Pero hubo un día en particular en que, y aparte que estaba el rumor de cuándo viene la intervención del central. Claro. Ese era el gran rumor, por lo tanto nadie quería seguir largo. Claro. O seguir comprado, que es la posición. Pero me acuerdo un día en particular en que el comportamiento del dólar fue muy peculiar. Se representaron varios patrones que eran muy difíciles de reconocer. Yo me acuerdo que hablamos Feña ese día. Le dije, ¿sabéis qué, Feña? Creo que hoy día... se viene. Se viene. Y ese día le metí un corto enorme y a las 6 de la tarde salió la noticia de la intervención del central. Claro, es varianza al final. Me jugué una ficha, obviamente tenía medida cuál era la volatilidad, sabía cuál era el riesgo. ¿Cuál era la pérdida de que se haya valorado? Claro. Exactamente, pero lo vi, no tuve miedo, tomé la decisión de tomar una posición de venta y me resultó. Sí, es interesante lo que comentas, porque yo también he hecho trading durante muchos años y hay una operación dentro de las muchas que uno hace que también me recuerda así como era el momento. Y fue un corto en el oro una vez, que una ruptura tremenda, que todo está indicado para que la cuestión no se desplomara. Y así fue, porque al final uno ve cosas y aplica cosas en un cierto momento, y eso, más allá de la plata, es que te deja contento el análisis que tú hiciste y la experiencia que tenías para tomar esa decisión. Yo diría que es más importante, si hiciste el análisis, tenías que tomar una decisión, hacerlo. Claro, exacto. Porque si hiciste el análisis ¿Y no lo hiciste? y no lo hiciste, es mejor no dedicarse al trading. Claro. O sea, es lo que yo siempre converso con la Hay gente. un dicho que siempre usas tú, no me acuerdo por qué. ¿Y le pusiste plata? Le metiste. Le metiste. ¿Metiste? No, estoy viendo esto. ¿Y le metiste? Claro, sí, no, Es son que- puras palabras. Es que es exactamente, o sea, si hiciste un análisis y tienes la convicción de que va a ser ¿De una, qué va a ser? va a ser Es una como, posición oye, tengo a tremenda favor. idea para emprender. Ya. ¿Y? Ya, pues sí, hay que lanzarse, hay que hacerlo, hay que ejecutar. Las ideas bonitas son muchas. Sí, es verdad. Oye, y ya has tocado varias oportunidades, un concepto, también una parte del formato del podcast es tratar de explicar un concepto difícil lo más fácil posible. Y tú operas habitualmente con contratos por diferencia, con instrumentos derivados. Y has hablado en varias oportunidades del apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento y qué es lo que implica ese apalancamiento? Mira, te lo voy a transmitir desde mi perspectiva. Para mí el riesgo no es cuánta plata estoy dispuesto a perder. Para mí el riesgo es cuánto tiempo estoy con una posición abierta en el mercado.
generalmente mis posiciones, yo diría el 90% de ellas dura menos de 24 horas. Por lo tanto, mi periodo de exposición es bajo. Por lo tanto, no estoy expuesto a grandes movimientos del mercado. Claro. Y eso es lo que me permite apalancarme de una manera mucho más agresiva que si tuviese posiciones abiertas meses. Claro. Entonces, el apalancamiento es al final, ok, ¿cuánto es lo que se puede mover un instrumento? Ok, ¿cuánto es lo que yo voy a meter en una operación apostando a que ese movimiento va a ser multiplicado por el apalancamiento que estoy tomando? Por ejemplo, si el dólar se está moviendo un 1% en el día y tengo una operación buena, pero estoy apalancado por 5, probablemente voy a tener una ganancia de un 5% sobre mi capital. Claro. Entonces, esa es la manera que yo utilizo el apalancamiento. Primero veo cuánto voy a estar en el mercado y en función de eso, y en función obviamente de la probabilidad de que gane o pierda, me voy a apalancar más o menos. Perfecto, clarísimo. Oye, y bueno, yo sabía que se iba a pasar volando, íbamos a hablar de muchas cosas muy interesantes, podríamos hacer doble clic en muchos de esos temas que hemos tocado, pero antes de ir cerrando, todavía falta un poquito, pero 3 ideas, 3 consejos que tú le podrías dar a alguien que quizás se interesa en el mundo de la inversión o nos interesa también en el mundo del trading. Mira, interesante porque en función de esto que tú me estás preguntando, son cosas que yo estoy aplicando en el día a día con la gente que tengo a mi alrededor en función de tratar de transmitir experiencias de trading. Y una de las cosas que yo te diría que sí o sí es súper necesario para la gente que está partiendo es que no lo hagan solos, porque es extremadamente difícil hacerlo. Y no solo hacerlo, sino que sobrevivir haciéndolo. Entonces, el hecho de partir quizás con alguien, en el sentido de un partner, un compañero, alguien que te acompañe todos los días a la batalla. Claro. ¿Por qué? Porque de esa forma te autorregulas. Porque es tan difícil ser consistente y es tan difícil ser disciplinado que si uno lo hace con alguien al lado, por último, hay 4 ojos que están mirando una determinada posición y de esa manera se pueden limitar esos errores que son típicos, que es, ok, la voy a dejar correr cuando se me fue en contra y fundí la cuenta. En cambio, si por último hay 2 personas que están en conjunto partiendo, va a ser distinto porque se están mirando, se están autorregulando. Ese es como un consejo que yo diría que funcionaría muy bien. Súper bueno. El segundo consejo es leer mucho. Leer muchos. Hay demasiado contenido de trading en redes sociales. Hay muchos libros de trading que son muy buenos. ¿Libros que tú recomendarías? La estrategia de las tortugas para mí es la Biblia del trader. O sea, es un libro que te relata lo difícil que es seguir la receta. Lo que tú decías, Feña. O sea, en resumen, lo que dice ese libro es que si le paso una receta a 10 personas, probablemente en un periodo determinado, esas 10 personas van a tener resultados distintos. Porque es difícil seguir reglas. Claro. Entonces, segundo consejo, tratar de leer la mayor cantidad de libros de trading posible. Y no solo leerlos, sino que releerlos en función de las experiencias que uno va viviendo. Cada libro uno debería leerlo 10 veces, 20 veces. Porque cada vez que uno va leyendo los libros y cada vez que uno va viviendo esas experiencias, te hace clic, cosas distintas. Te hace sentido. Es distinto de repente entender conceptos a interiorizarlos y después aplicarlos. Exacto. Y después de esa experiencia volver a leer y cómo tú lo interpretas de otra manera. Tal cual. Porque así vas entendiendo cómo funciona tu cabeza y cómo funciona también cómo funciona el mercado. El mercado. Oye, la estrategia de las tortugas. ¿Dos, tres libros más? Bueno, Market Wizards es también uno de los libros más entretenidos de leer porque hay mucha historia. Ese es muy bueno. Y Trading en la zona. Trading en la zona, lejos. Bueno, tú ya sabes el libro. Sí, es que por eso te soplé, porque lo hemos hablado harto en el último tiempo. Sí, el libro de Mark Douglas, Trading en la zona, habla mucho acerca de la mentalidad del trader. Claro. De efectivamente cómo uno debiese trabajar mentalmente sus miedos para poder obtener regularidad. Que eso es lo que en general todos están buscando. No es hacerse millonario de la noche a la mañana, sino que es poder consistentemente en el tiempo tomar las decisiones y hacer lo que hay que hacer. Tu mundo es finalmente como un deportista de alto rendimiento. Así es.
No es como el amateur que juega las pichangas, sin desmerecer el que juega pichanga, por supuesto. Yo- Pero el que tiene que estar constantemente disciplinado, no solamente en el área de ejecutar, sino en comer sano, dormir bien, seguir una rutina. Yo hago un ejemplo que creo que es bueno, pero tú eres el entrevistado, no debería contarlo. Pero lo voy a contar igual. Yo siempre digo que esta cuestión del mundo de las inversiones es súper exigente y es como si nosotros jugáramos una pichanga de barrio y de repente nos dicen, oye, te invitamos a jugar al Santiago Bernabéu con el Real Madrid. Y nos van a meter 10 goles, pero fácil. Claro. Y igual lo vamos a hacer bien. Pero esta cuestión es lo mismo, porque uno cuando está en los mercados, tu contraparte es el Real Madrid. O sea, tenías a los mejores traders del mundo, a los mejores inversionistas que están tomando decisiones igual que tú, y tú no hay límites. Estás realmente, literal, al frente de una pantalla igual que otras personas que están haciéndolo. Están a una cuadra de Claro. Wall Street. Y eso es súper complejo porque a nadie se le ocurriría desafiar a Roger Federer para jugar un partido de tenis o al Real Madrid una pichanga barrio. No, pero para acá apostar- es súper normal. Es como Apostarle a Roger Federer que si gana, 100 palos. claro, Imposible. imposible. Pero en el mercado está constantemente jugando contra Roger Federer y Claro. apostando mucha plata. Y apalancado. Y arrancó. y creéis que te va a ir bien porque sí. Lo que pasa es que en el trading, sobre todo en un principio, juega mucho el concepto de la... Tiene un nombre, es como de la recompensa aleatoria. Porque al final, una persona que entra, toma una determinada cantidad de operaciones, probablemente en algunas va a ganar, en otras va a perder, pero gana. Claro. Por lo tanto, existe esa recompensa, esas Es como sensaciones. el casino al final. Claro. Es como el Que casino. tienes, Equivalencia. a Entonces, pesar de que sabes que eventualmente tu probabilidad es negativa, igual vas a tener algunas recompensas que te van a envalentonar. te van a- exactamente. Claro. Entonces, el hecho de no saber cuándo vas a ganar o no, te va permanentemente a tratar de buscar hacerlo. Chao. El problema es cuando efectivamente en una operación se te fue en contra y quemaste la cuenta Claro. y ya no tienes más fondos para seguir intentándolo. Entonces, en estas etapas iniciales de las personas que se están metiendo en el trading, juega mucho el tema de las emociones, yo te diría más en contra que a favor. Porque al final Sí. puede que tuviste 9 operaciones negativas, pero tuviste una posición que ganaste dinero y ya con esa sientes que efectivamente se puede vivir de esto. Y no es tan simple. Esa es una trampa enorme. No es tan Sí, simple. sí. Oye, para ir cerrando, primer consejo, tener un partner, tener un compañero con quien conversar. Segundo, estudiar, educarte, leer. La última, la tercera, ¿cuál sería? Uf. Trabajar mucho la psicología del trader. O sea, trabajar mucho cómo funciona Tu mente. tu mente, cómo funciona tu cabeza, cómo funciona tu cuerpo, cómo te vas a sentir frente a situaciones de estrés constantemente si es que se va a hacer trading en marcos temporales cortos o si va a tomar posiciones de largo plazo, entender a qué riesgos te estás exponiendo. Al final está todo en la cabeza. Y por eso le pusimos a este podcast Mente Inversionista, Correcto. porque creemos que es demasiado importante, y ya sea para alguien que hace operaciones de manera recurrente, en una mañana, o personas que toman decisiones a largo plazo, que son la mayoría de nuestros clientes, y de todas formas están expuestos a esta incertidumbre y recompensas, miedo. La mente es muy importante. Muchas gracias, Felipe, extraordinaria invitado y también muy interesante la conversación, así que te agradecemos y bueno, no faltará la oportunidad de seguir hablando de estos temas profundizando. Sí. Tal cual. Segundo capítulo. Continuará. Segundo capítulo. Lo dejamos ahí. Perfecto. Continuará. Feliz, inviten. Gracias, chiquillos, por la invitación y Gracias, Felipe. un saludo también a toda la comunidad de Patrimore y también a los chicos de QRD que van a estar atentos al podcast. Bien, muchas Bueno. gracias por acompañarnos. Como siempre, seguirnos en las diferentes redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Muchas visualizaciones, ha tenido muy buena recepción este podcast y también, por supuesto, en Spotify. Un abrazo y nos encontramos en otro capítulo. Nos vemos.